que ya está por aquí. Jacaranda, buenas tardes. Querido Julio, ¿cómo estás? Feliz año, ¿cómo te la pasaste? La verdad, muy bien, Jacaranda, descansando mucho y metido aquí haciendo ejercicito y luego hasta ayuno que les comentaba que Ya me te oí, ando en esos trotes, pero muy bien, Jacaranda. ¿Tú cómo te la pasaste? autofagia y toda la onda. ¿Qué pasó, Julio? O sea que ya ni rosca de reyes, ni vinito, nada de eso. Y tú no sabes las roscas tan deliciosas que hizo mi hija en su negocio de aquí de Zapopan. Híjole, unas verdaderas estéticamente bien bonitas y además con mermelada de mandarina y no sé cuántas cosas que ya, y sin embargo, resistimos Ángeles y yo. Wow, pues muchas felicidades, porque digo, después de los panecitos que yo he probado de sol, digo, no sé cómo se Sí, resistieron a la rosca, sí. deliciosos. Así es que, pues bueno, Julio, cada quien, tú ya andas, al rato te vamos a ver con un turbante acá, así, en levitación y meditando, Así como el es. querido Horacio Franco, pero bueno, Así es, yo, hermana Jacaranda. Adelante. hermano Julio, yo me cuido mucho, pero yo sí no, no puedo renunciar a los placeres mundanos de la vida, mi querido Julio. Así es que feliz año, que tengamos un año hermoso, porque vienen duras las cosas y ya lo estamos viendo cómo están poniendo de a peso pues todo lo que está pasando, mi querido Julio. Y de hecho, justamente quiero platicarte, bueno, reflexionar, más bien invitar al público a que reflexione con nosotros sobre algo que le quiero dar como un giro, más bien como analizarlo desde otro lugar y que tiene que ver con el reportaje que fue publicado por el New York Times sobre la forma en cómo se cocina el fentanilo allá en Sinaloa, imágenes al más puro estilo de Breaking Bad, ¿verdad? Sí. Esta serie que causó furor, en fin, pero no me quiero meter a si es verdad o falso, que si se hizo o no se hizo. Fíjate que yo más bien quisiera, más que entrarle a ese tema, como reflexionar, porque ambas partes, tanto el gobierno mexicano como el New York Times, están defendiendo sus intereses, están defendiendo una narrativa, y más bien yo me quiero sumar a una reflexión de hechos a través de la revisión de un capítulo de nuestra historia en donde estuvo involucrado el New York Times, y me refiero al periodo del general Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Primero, voy a traer a colación este momento, esta anécdota, porque primero, me parece que es muy importante, tal como ocurrió en ese momento, en el periodo de Lázaro Cárdenas, finales de los 30, 40, en plena segunda, bueno, sí, en la Segunda Guerra Mundial, y con la importancia geopolítica de México por su petróleo. Creo que es muy importante ver cuál es el papel en este concierto geopolítico de México, en un momento en el que tenemos al continente europeo metido en dos guerras, la de Rusia, la de Medio Oriente, esta entronización de las ultraderechas o los neofascismos, como le han llamado algunos, y en eso que ha insistido el gobierno de Trump de decir que México es un gran o un gigantesco laboratorio para el negocio criminal de las drogas. Bueno, eso por una parte. Por el otro lado, para señalar que este periodo, el de Lázaro Cárdenas, y lo que nos puede ayudar a reflexionar con la publicación de este reportaje, es que la prensa en todo el mundo, Julio, en todo el mundo, pero particularmente los grandes corporativos mediáticos estadounidenses, no son neutrales, y tampoco sus periodistas o sus reporteros funcionan como en bloque. Lo mismo como ocurre en muchos periódicos aquí, hay periodistas que pueden rendirse ante el cañonazo de millones de pesos, como ocurre en Estados Unidos, y también periodistas muy serios que hacen reportajes de gran calidad, incluso en un mismo periódico, ¿no? Entonces, eso habría que tenerlo claro, porque no todos los periódicos pero no todos los periodistas de New York Times o de cualquier otro diario estadounidense sucumben, ¿no? Pues, a unos fuertes intereses, ¿verdad? Por no decir a grandes cañonazos de dinero. Y bueno, eso por una parte. Por la otra, creo, Julio, que
En medio de todo esto, lo que ya estamos viendo y lo que ha ocurrido este fin de semana, las declaratorias de incluso de Macron en Europa y todo lo que estamos viendo, esta alianza Elon Musk y Donald Trump, es que vamos a entrar a un periodo, como llaman algunos, que es un momento de una disputa por la verdad, ¿no? Una lucha por nuevas narrativas históricas que den sustento a este nuevo régimen y particularmente el que va a encabezar Donald Trump, que a todas luces es una derecha total y absolutamente radical. Y en ese sentido, ¿cuál va a ser el papel de los grandes intereses privados, lo que va a jugar en periódicos como el New York Times, el Washington Post y otros tantos, ¿no? Para respaldar las versiones de Trump, los órganos de inteligencia americanos, el FBI, todo lo que hemos visto en estos tiempos de señalar y de acusar a México como un laboratorio poderosísimo de drogas y pues de alguna manera legitimar esa intervención en la que ha insistido Donald Trump y además de catalogar como terroristas a los capos de la droga acá en México. Bueno, déjame, me voy acá a este caso porque es muy interesante y además creo que nos puede dar luces de cómo se pueden cocinar intereses al amparo de los grandes corporativos mediáticos. En el periodo de Lázaro Cárdenas, en plena expropiación petrolera, repito, 38, 40, Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Cárdenas, un gobierno de corte obrero, ¿no? Popular, socialista y listo para expropiar la industria petrolera. En medio de todo este contexto, la estrategia de las petroleras fue soltar millonadas, pues imagínate todos los intereses que estaban en juego, para abonar un clima confuso, lleno de mentiras, de desinformación y de titulares, que ahora voy a leer algunos porque no es broma, para promover la idea de que era fundamental la intervención de Estados Unidos para revertir la expropiación petrolera o bien para obligar a México a un pago ultramillonario de las instalaciones de estas grandes petroleras que se iban a ver afectados. Y hubo un corresponsal en particular que fue expulsado de México, un corresponsal de New York Times cuyo nombre es Frank L. Kluckholm, un apellido ahí difícil de pronunciar, corresponsal del New York Times, fue expulsado de México por varias razones. Primero, porque sus encabezados en el New York Times eran durísimos, acusaba a Cárdenas, le llamaba indio incapaz de conducir una democracia, además de que construía varios artículos en donde aseguraba, nunca lo pudo comprobar, de que los trabajadores de la industria petrolera estaban en contra de la nacionalización, cosa que nunca pudo comprobar. Y además insistía él en que México, encabezado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, estaba instaurando un régimen fascista que estaba promoviendo los intereses de Hitler en México, deciden expulsarlo y luego siguió escribiendo un libro que se llama The Mexican Challenge, que por cierto se puede encontrar incluso en algunas plataformas como Amazon, como libro ya viejo. Y desde ese libro y luego las industrias, la industria, todas las petroleras siguieron pagando a diferentes medios en donde se promovían unos artículos, aquí nomás unas pequeñas, unos highlights, unas cabezas de varios medios, el New York Times, Washington Post, el Times, etcétera, en donde decía, Hitler gobierna México, pacto secreto revelado, un oleoducto a través del istmo de Tehuantepec para dar a los japoneses una base naval en la costa occidental. Se acusa a Cárdenas de favorecer el dominio nazi en México, virtualmente convertido en dictador, amolda todas las políticas, crea y destruye ayudas. Así es que cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia, Julio. Y creo que lo más importante de este periodo, que está documentado, hay varios libros y ensayos que hablan de lo que ocurrió, incluso hubo un intento de golpe fallido, ¿no? También promovido por las petroleras y asusado por algunos periódicos. Decir, Julio, que primero,
como lo dije hace un instante, no, o sea, no todos los periódicos tan importantes como estos que acabo de mencionar, no todos funcionan en bloque con sus reporteros y sus periodistas, y hay quienes efectivamente, como ya lo hemos visto en meses pasados, representan intereses muy poderosos y que ni siquiera tenemos idea de cómo se están cocinando este tipo de cosas, y creo que el reportaje publicado por el New York Times de cómo se está fabricando el fentanilo en México, habla un poco de ese momento que estamos, digamos que a punto de vivir, ¿no? Un momento en el que vamos a ver una suerte de guerra por la verdad, guerra de mentiras y de verdades, en la que me parece que nos toca ser ciudadanos y periodistas de tiempo completo, porque no va a ser fácil detectar ni ver con tanta facilidad todas estas cosas que se están publicando sin saber realmente cuál es el trasfondo, ¿no? Entonces yo quería compartir este episodio, Julio, porque creo que con la llegada de Donald Trump más uno de sus, bueno, Elon Musk, que va a estar dentro de su gabinete, vamos a ver un momento tremendo en el que van a jugar redes sociales, pero también intereses del gran capital infiltrados en periódicos tan importantes y que han sido respetables, y que hay, por supuesto, también periodistas muy respetables como el New York Times, querido Julio. ¿Cómo ves? Híjole, pues, ¿qué te digo? Mira, los comentarios lo dicen claramente. Lourdes Ortiz Boza dice, excelente el análisis de Jacaranda Correa. Daniel Murillo dice, qué interesante información, Jacaranda Correa, porque ciertamente, Jacaranda, es el punto en el cual es necesario que tengamos el contexto claro de lo que está sucediendo y que no nos vayamos con la idea de que se publica la información en esos grandes medios corporativos sin que haya influencia de intereses de los grandes capitales y los grandes factores de poder que deciden e influyen ahí. Lo vemos cotidianamente, lo vemos en X, antes Twitter, convertido ahora en un instrumento de propaganda y de presión y de acciones políticas por parte de su dueño. En fin, qué bueno que abordas todo esto y qué bueno que lo podemos comentar. Jacaranda. Así es, querido Julio. Y solamente decir una última cosa, porque no sé si escuchaste este fin de semana el discurso de Emmanuel Macron, el presidente francés, que pues digamos que tampoco es que sea un ala de las izquierdas poderosas en Europa, porque él se ha sumado junto con otros países a apoyar la guerra en Medio Oriente, pero fíjate, dijo algo que me pareció muy interesante, en donde criticando la intervención de Elon Musk en Europa, en las elecciones en Alemania, y apoyando abiertamente a un partido de extrema derecha, él decía que Elon Musk dice, alerta de que está formando una nueva internacional de reaccionarios, ¿no? Lo cual me pareció interesante como concepto, ¿no? Porque dice, son capitales privados que no siempre son claros y que no podemos ver así, como de manera transparente. Y yo, con todas las diferencias que puedo tener con el presidente francés, me parece que fue una frase y sobre todo un adjetivo interesante, ¿no? Una nueva internacional de reaccionarios encabezado por Elon Musk y, por supuesto, por Donald Trump, Julio. Así es, así es. Tenemos que estar muy atentos y hablar de todo esto para que queden claras las intenciones, los objetivos, los intereses que están detrás de todas estas maniobras mediáticas. Jacaranda, como siempre, muchas gracias por estar aquí y un buen arranque de año y que Igual todo para siga ti, muy adelante hermano con tus Julio. grandes proyectos que tienes, de los cuales ya platicaremos un día. Sí, Adelante. que ahí estás convidado, uno de ellos, ya luego le platicaremos aquí a nuestro público. Un abrazo, mi querido Julio, buen año. Igual, Jacaranda, gracias. Hasta luego.